Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Con este bello, realmente bello tema de Marisa Arrieta, autora e intérprete, Yo soy la luz. Estamos comenzando este programa del sábado 29 de abril 2017, ya último fin de semana de abril, porque el lunes ya estará comenzando mayo. Martín Paniza nos acompaña en el control técnico y tenemos mucho material para acercarles. Y comenzando el programa de hoy, quería comentarles, ya lo hemos hablado en más de una oportunidad en este mismo programa, del tema de, bueno, cómo por momentos no nos sentimos completamente protegidos por la ley, aunque estén los mecanismos supuestamente correspondientes para que nos proteja. Yo comentaba la otra vez que en algunos aspectos a veces uno se siente en la plena indefensión. ¿Quién me defiende? ¿A quién le corresponde? Y aun cuando están los juzgados, están los tribunales, bueno, resulta que demoran tanto tiempo, años, porque yo decía en broma, en serio, todo en este país demora años. Lo único que demora 9 meses es un parto, todo lo demás demora 2 años o 3. Resulta que cuando llega la resolución, parece que llega tarde, parece que en verdad no nos termina de complacer, porque se ha vivido una etapa de años de tortura psicológica. No es agradable estar en un litigio, y mucho menos cuando en vez de resolverse en poco tiempo, máximo unos meses, estamos años en el tema. Conozco una persona que lleva más de 8 años litigando, y eso es mucho decir para la vida de una persona. Pero aún así, 1 año y medio, 2 años y medio, 3, como sucede con las resoluciones de los juzgados, también parece mucho. Tengo un material, recuerdan que yo había hablado del panorama actual, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es nuestro vecino, aquí al lado de la radio, y que había pedido una entrevista con el doctor Juan Pedro Tobía Fernández, que me la concedió y me planteaba que le presentara por escrito las preguntas para tenerlo más claro y poder contestar con total certeza. Eso hicimos, él me contestó hace ya buen tiempo. Yo no he tenido el espacio en este programa para poder dedicarlo, pero ahora sí lo he traído. Y precisamente me contesta el doctor Tobía Fernández que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue creado por la Constitución de la República en el año 52. De todas maneras, les quiero recordar que, para ser exactos, ya en la Constitución de 1934, por primera vez se previó la existencia de una jurisdicción anulatoria para entender en las demandas contra resoluciones ilegales de la administración. Porque justamente el contencioso administrativo es un tribunal extrapoder, o sea que no forma parte del Poder Judicial, no integrante del Poder Judicial, y tiene la función contencioso anulatoria. ¿Por qué es contencioso anulatoria? Porque tiene que ver con las contiendas o las demandas que se presentan contra actos administrativos que sean ilegales, resoluciones ilegales de la administración pública. Y como decía, se previó en 1934 para entender en las demandas contra resoluciones ilegales de la administración
y se dejó librado al legislador la creación del órgano jurisdiccional correspondiente. Pero el legislador, sin embargo, no cumplió con el mandato constitucional de la Constitución de 1934. Por eso, recién en 1952, dense cuenta de que casi 20 años después, 18 años después, se crea el contencioso administrativo, y es un órgano jurisdiccional que actúa en instancia única, porque no hay apelaciones, no se entiende de un tribunal de apelaciones, que están definidas en los artículos 309 y 303 de la Constitución de la República. En cuanto a su funcionamiento, bueno, se trata de un organismo que cuenta en su planilla con 100 funcionarios aproximadamente para dar respuesta a la prestación de este servicio de justicia. Las limitaciones, que es lo que yo le preguntaba al doctor Tobías Fernández, bueno, ¿cuáles son las limitaciones que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Bueno, y él me contesta que para cumplir adecuadamente su función, él a título personal y en compañía del doctor Marcelo Patriti Isasi y el doctor José Gómez Leiza, presentaron un trabajo titulado Panorama Institucional Actual del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República Oriental del Uruguay, al que usted ha podido acceder. Es cierto, yo lo tengo acá en mi mano. Es una exposición realizada por el tribunal, por el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la 10ª Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa, que fue celebrada en septiembre de 2014 en Madrid, España. Pero bueno, las limitaciones pueden clasificarse del siguiente modo. Una, presupuestales. Los recursos financieros del organismo son escasos, por lo que es necesario el esfuerzo, el refuerzo presupuestal para mejorar el funcionamiento del servicio. Téngase presente que promedialmente por año se inician entre 800 y 900 causas. Esto es, juicios iniciados por los interesados, porque no es cualquier ciudadano el que puede hacer juicio a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino aquel cuyo derecho ha sido lesionado y luego que ya fue lesionado. Esto es un exceso de trabajo teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales que la corporación tiene a su disposición. Limitaciones legislativas. Bueno, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en reiteradas ocasiones, conjuntamente con la elaboración de su proyecto de presupuesto, ha requerido al cuerpo legislativo la reforma de la justicia administrativa mediante la creación de órganos de inferior instancia, juzgados letrados y un tribunal de apelaciones, y la instalación de un proceso dinámico, ágil y acompasado con la moderna estructura procesal que goza la justicia ordinaria para el proceso civil. Y yo decía que hay que recordar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se rige por el Código del Procedimiento Civil, que es de 1800 y pico, y que por supuesto fue derogado genéricamente para la justicia ordinaria, para el Poder Judicial, pero no así para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que sigue rigiéndose por ese código, que por supuesto es lento y no está acompasado a los ritmos del siglo XXI, porque recuerden, estamos en el siglo XXI. Debe tenerse en cuenta, especialmente presente, que la reforma institucional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, reiteradamente reclamada por las sucesivas integraciones
que ha experimentado este órgano ha sido también requerida por la doctrina y por el foro de abogados. Las modificaciones indispensables para reacondicionar la labor del órgano jurisdiccional requieren de medidas que deben ser implementadas únicamente por ley. Es la ley la que fija el orden y las formalidades de los juicios, por lo que no es tarea del tribunal de lo contencioso administrativo disponer de por sí mismo modificaciones procesales, sino que éstas deben ser objeto de regulación por ley. Yo le preguntaba, bueno, ¿cómo se podría lograr mayor celeridad en los procesos a cargo del tribunal? Bueno, en primer lugar, con las medidas legislativas, me contesta, necesarias para dotar de un proceso moderno, ágil, que permita discurrir las controversias en tiempos razonables. Y es verdad, coincido con el doctor Tobías Fernández, los tiempos no son razonables cuando estamos diciendo que hay que esperar 2 y 3 años para darle la razón de pronto a la persona si la tiene o decirle que no. Pero sería bueno terminar prontamente con un proceso para que uno ya quede en paz. Se definió por una o por otra, pero se definió. También existen medidas administrativas que el tribunal, como jerarca de sus cuadros funcionales, logró con éxito implementar, como es, por ejemplo, la notificación electrónica previa autorización legislativa, y ello ha supuesto un significativo ahorro de tiempo en las tareas de notificación de decretos, resoluciones y sentencias definitivas a las partes, y se acompasa con los lineamientos que el Estado ha venido transitando en materia de gobierno electrónico. Yo también le preguntaba cómo se puede lograr un amparo por parte del justiciable. Bueno, él me contesta, no alcanzo a comprender exactamente el contenido de la pregunta. El progreso o éxito de las pretensiones formuladas por los interesados dependerá caso a caso del examen, de la regularidad jurídica del acto administrativo objeto de la impugnación. Pero si la pregunta apunta a la mayor eficacia de las decisiones jurisdiccionales, sí, efectivamente, ese era el objetivo de mi pregunta, la respuesta viene de la mano con lo que contesté anteriormente, o sea, la urgente reforma procesal y reciclaje de viejas estructuras pensadas para otra realidad jurídica y social, ciertamente distinta a la de los años 50 del siglo XX. El TCA como órgano jurisdiccional, a través de su jurisprudencia, o sea, la sucesión de pronunciamientos que dicta este órgano, ha ido revitalizando o realizando nuevas lecturas a las normas procesales, y ello en su calidad de aplicador de derecho. Lo que no puede hacer el tribunal es embarcarse por cuenta propia en una reforma institucional y procesal, porque la autoridad competente para regular estos puntos es el poder legislativo. También tengo, porque me lo proporcionó a través de una de sus secretarias, lo que fue el proyecto remitido en ocasión de la elaboración del presupuesto nacional del año 2010, y bueno, lo tengo aquí en mi mano y quiero destacar un par de aspectos, pero ahora será en cuanto volvamos de esta pequeña pausa. Lo que sí quiero decir es que presten atención a lo que estamos diciendo. Alguien podrá decir, no tiene nada que ver conmigo. Tiene mucho que ver con usted, conmigo y con todos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los derechos que han sido violados de las personas. El tribunal tiene que ver con todo lo administrativo. Bueno, hay muchos funcionarios públicos a quienes todo esto les atañe, pero no solo los funcionarios públicos, toda aquella institución, toda aquella empresa,
todo aquel grupo de personas o persona aislada que tengan que ver con alguna resolución administrativa que puede, y se ha dado el caso, ha sucedido más de una vez, tomar una resolución administrativa equivocada, ilegal, fuera de su alcance o con exceso, con abuso de poder. Bueno, todo eso es lo que tiene que ver el Tribunal de Apelaciones. Y usted, yo, cualquiera puede terminar llegando a él. Yo comento siempre que, a pesar de que son vecinos nuestros, están aquí al costado de la radio, nunca había profundizado mucho en lo que es la función o la labor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo hasta que me tocó ir de testigo a un juicio y terminado ya, bueno, la exposición de todos los testigos, le pregunto al abogado como diciendo, bueno, una vez ya testificados debe ser pronta la resolución. Dijo, no, esto puede demorar con suerte 1 año y medio, con muy viento a favor. De lo contrario, 2 años, 2 años y medio, 3 años. Y ahí cuando dije, no puede ser cierto. Significa que aunque tenga la razón, haya presentado testigos, haya presentado todas las pruebas necesarias, puede tardar 2 o 3 años en que le den la razón. Y ahí es cuando se me cayó todo el piso, porque dije, no me siento protegida. Por eso tal vez esa pregunta que no era del todo fácil de entender que yo le realicé al doctor Tobías Fernández. Bueno, ¿cómo se puede lograr un mayor amparo? Yo le llamo amparo a que, si es injusto, paren ahora mismo a los que están cometiendo este ilícito, esta ilegalidad, conmigo o con quien sea, y no le permitan que esté durante 2 años o 3 manteniendo esa medida hasta que llega un momento en que el tribunal les dice, bueno, lo anula. Pero tampoco puede hacer otra cosa más que anularlo y eso lo vamos a comentar ahora en instantes. Y decíamos que desde 1934 los legisladores en realidad no han cumplido a cabalidad con el mandato constitucional. Porque créanme que desde hace más de 30 años se vienen planteando alternativamente a la reforma constitucional, se han formulado diversos anteproyectos de ley animados por el propósito común de constituir un sistema orgánico, encabezado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero con otros órganos inferiores que faciliten la tarea y que además den posibilidades de doble instancia. Lo ve el órgano inferior y luego puede haber una revisión por parte del tribunal. Puede haber más inmediación, más inmediatez y por supuesto agilización de todo este proceso, que es lo que estamos reclamando desde este programa. El proyecto de ley redactado por el profesor Juan Pablo Cajarville Pelufo y por el doctor Carlos E. del Piazzo, con la colaboración del profesor Horacio Casinelli Muñoz, y que fuera avalado por el entonces director del Instituto de Derecho Administrativo, el profesor Daniel Hugo Martins, de julio de 1985, sigue esperando, caído en algún cajón. Y créanme que les acabo de nombrar una serie de personalidades. Por supuesto, nuevamente en el año 2002, otro proyecto de ley fue redactado a pedido del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Luego fueron mensajes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al Poder Ejecutivo en junio de 2003, en mayo de 2005, basados en el anteproyecto que habíamos referido antes, los cuales fueron desglosados sin ser tratados. O sea que no los trataron, no los estudiaron por parte del Poder Legislativo. Todos esos respectivos proyectos de ley de rendición de cuentas y presupuesto nacional. Y el último fue el presentado en 2010, que es el que yo les decía que tengo acá en mi mano, a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración,
es la carpeta 425 de 2010, por si alguno de los legisladores está escuchando y quiere ir a mirar esa carpeta, duerme desde el 2010, y es el proyecto de ley de reforma de jurisdicción contencioso administrativo que se presentó en el marco del estudio del presupuesto nacional correspondiente allá en el 2010. Y proponía en el artículo 18 creación de órganos inferiores. Créase en la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo un tribunal de apelaciones de lo contencioso anulatorio y 6 juzgados letrados de primera instancia en lo contencioso administrativo de anulación. Con lo cual, uno lo presenta en un juzgado letrado de primera instancia y, si no está de acuerdo con la resolución, puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones de lo contencioso anulatorio. Se dan cuenta que le da una segunda instancia que le permite a la persona que sea revisado nuevamente su caso. Y en cuanto a la competencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se proponía en el artículo 22, conocerá en instancia única de las demandas de nulidad previstas en el artículo 309 de la Constitución. En los siguientes casos, y escuchen bien: 1. De actos reglamentarios, en cuyo caso la sentencia anulatoria tendrá efectos generales y absolutos de conformidad con el inciso segundo del artículo 311 de la Constitución. 2. De actos de adjudicación de contratos de entidades estatales cuyo monto sea superior a 20 millones de pesos, el que se reajustará anualmente por el IPC durante el año civil precedente. 3. De actos de adopción de medidas prontas de seguridad. 4. De actos que dispongan clausuras de órganos o medios de prensa, cualquiera sea su duración. Oigan, colegas periodistas, presten atención a lo que se proponía. Esta posibilidad de ser anulada, estas medidas que dispongan clausura de órganos o medios de prensa. Cualquiera sea la duración, así se haya sido la clausura por un día. 5. De actos que dispongan respecto de funcionarios públicos la extinción de su relación funcional. Lo puede revisar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 6. De actos que dispongan clausuras, prohibiciones, inhabilitaciones o suspensión de actividades no inferiores a 30 días. Cualquiera de ustedes puede caer en una de estas instancias de clausura, prohibición, inhabilitación o suspensión de actividades por parte de las autoridades de la administración pública. Y también conocerá, mientras no se instale el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Anulatorio, en segunda instancia de las apelaciones que se interpongan contra las sentencias dictadas por los juzgados letrados de primera instancia de lo contencioso anulatorio. Sé que es un tema difícil de abordar, estamos hablando mucho de leyes en términos que son más apropiados para los parlamentarios, pero yo quería hacerles llegar a ustedes para que juntos empecemos a reclamarle al Poder Legislativo que después de 30 años de estar solicitándole esta reforma, vamos, estudien esos proyectos. Si tienen que hacerle algún cambio, háganlo, pero apruébenlos. Lleven al Tribunal de lo Contencioso Administrativo al siglo XXI. Y eso tendría que ver con justicia real, para que los que presentan un caso y piden la anulación, por supuesto que de alguna acción
que está siendo considerada ilegal, que está haciendo abuso de poder por parte de la administración pública, aumentar las posibilidades que tiene el tribunal, porque ahora la competencia del tribunal se limita a confirmar o revocar el acto impugnado, no puede reformarlo, no puede participar ni siquiera en la responsabilidad que le corresponde a la administración, porque no puede considerar la responsabilidad, queda librada la justicia ordinaria. O sea que aunque el tribunal después de 2 años o 3 le dé la razón a la persona que planteaba el caso, va a tener que esperar otro juicio a través del Poder Judicial, la justicia ordinaria, y va a tener que esperar otra vez que 2 o 3 años a que esto se resuelva. Ahí llevamos los casos a 6 años desde el tribunal y la justicia, pero como para poder llegar al tribunal tiene que haber sido completada y cumplida toda la etapa previa, que es a través de la administración, estamos hablando de un par de años más. Otra vez llevamos el caso a los 8 años que yo les comentaba al inicio, de esta persona que yo conozco, que hace 8 años que está en tratativas para que se resuelva que tiene la razón. Sobre todo porque la constitución de la acción de nulidad depende de un control que es a posteriori, no es un control preventivo, es después que ya ocurrió la violación del derecho. Y no es un control político, sino jurisdiccional, se ejerce por medio de una demanda ante el tribunal y culmina con una sentencia. Y no es un control objetivo que tenga por finalidad anular actos administrativos ilegítimos por el solo hecho de violar el ordenamiento jurídico, por el solo hecho de ser ilegales, ilegítimos, o sea, no es un control objetivo ni un control que pueda ejercer una acción popular. Cualquier persona lo puede hacer porque no puede ejercerlo cualquier persona, sino que es un control subjetivo, solo lo puede plantear el tribunal ante el tribunal, el titular de un derecho o de un interés legítimo que haya recibido un perjuicio y luego de haber anulado toda la vía administrativa. Que les cuento, el caso en el que yo salí de testigo llevó más de 2 años esa vía administrativa. Si después se llevara 2 años o 3 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y le da la razón, porque la tiene de hecho, sabemos que la tiene, bueno, después vendrá el juicio civil que le puede llevar otros 2 años. Conclusión, todo este proceso, aún teniendo la razón, puede llevar entre 6 y 8 años. Y me parece que es exagerado. Ahí es donde digo que no estamos defendidos. Aparenta que estamos defendidos las personas aquí en el territorio Uruguay, en el territorio del Uruguay, y con un sistema democrático, jurídico, de derecho, pero resulta que si va a llegar 8 o 10 años después, no sé qué tan defendidos estamos. La persona quizá ni vive a la altura que llega la sentencia. Quizá ya murió esperando una resolución que diera a favor porque tiene la razón. Una vez un abogado me preguntaba, ¿y para ti la justicia qué es? ¿Que te den la razón? Y yo le contesté, sí, si la tengo. Y no, si no la tengo. La justicia tiene que ser eso, justa. Si tiene la razón, quien sea que tenga la razón, que se la den. Y si no la tiene, que le digan, no señor, no tiene la razón. Pero que lo hagan y no estemos años y años en este proceso. Bueno, quizá fue un tema que para la mayoría de los oyentes no es del todo de su interés, aunque yo traté de recalcar que nos afecta a todos los uruguayos, porque afecta al Estado de Derecho en el que estamos viviendo. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida. Un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación,
terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.